En tiempos de apostasía y donde las falsas doctrinas quieren dominar la mente del hombre, la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Escudriñando las santas escrituras, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Bienvenidos. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, acerca de los acontecimientos, de las situaciones que vivió el pueblo de Israel. Y yo creo, hermanos, que si hay ejemplos realmente, hermanos, para nuestra vida cristiana, es el ejemplo que Dios nos da a través de su palabra. Gloria al Señor, y como ejemplo que encontramos el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Quiero decir algo, y es, hermanos, de que siempre en nuestra vida cristiana vamos a tener momentos de prueba. Y es ilógico pensar, hermanos, que un buen creyente no tenga que ser probado, porque la misma palabra de Dios dice que tenemos que ser probados como se prueba el oro fino. Gloria al Señor. De lo contrario, hermanos, ¿qué tipo de cristiano sería usted y sería yo? ¿Qué tipo de creyentes seríamos si todo lo que deseáramos en la vida lo tuviéramos? ¿Qué tipo de creyente sería usted y sería yo si nunca sintiéramos un dolor, una enfermedad, una tristeza, un momento de aflicción, un momento de amargura, un momento de temor? ¿Qué tipo de creyentes seríamos entonces? Pues no tendríamos necesidad de Dios. Si fuéramos de aquellos que todo lo tuviéramos, pues entonces diríamos, ¿para qué Dios? Si todo lo tengo. Pero cuando nosotros pasamos por ese valle de prueba, por ese momento difícil, por ese momento de desesperación, por ese momento de necesidad, es entonces cuando nos acordamos que tenemos un Dios. Gloria al Señor. Y es entonces, hermano, cuando Dios empieza a probar cuál es nuestra reacción. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que toda la congregación de los hijos de Israel habían salido del desierto llamado de Sin. Dice que habían transcurrido por sus jornadas conforme al mandamiento que Jehová les había dado. Y dice que acamparon en un lugar que llamaba Refidim. Pero, hermanos, cuando ellos llegaron a ese lugar, bien dice la Biblia que el pueblo de Israel había transcurrido por jornadas. O sea, hermanos, la Biblia nos da a entender que habían llevado muchos días caminando por un desierto. Y lo lógico, hermanos, que en ese momento Israel hubiera podido sentir o tener era sed, porque bien sabemos, hermanos, que el calor de un desierto es bastante fuerte. Ahora, hermanos, ellos habían caminado por el desierto de Sin. Eso da a entender que todas esas jornadas de travesía, de camino, no habían tenido agua para beber. Gloria al Señor. Pero ahora dice la Biblia que llegan a cierto lugar y acamparon ahí, pusieron sus tiendas, sus habitaciones para acampar en aquel lugar llamado Refidim. Tal vez, hermanos, ellos pensaron que en ese momento, pues ya que se detenían a descansar, tal vez iban a encontrar agua. Y ustedes saben, hermanos, que en ese momento Moisés era aquel que estaba guiando a ese pueblo. Y por lo general, hermanos, cuando uno es guiado por alguien, espera que siempre lo guíe a buen lugar. Gloria al Señor. Yo no creo que
que si usted lo manda con un guía a cierto lugar que usted no conoce, usted se confía de ese que lo va a guiar. Y lo lógico es que cuando alguien nos guía, esperamos que nos lleve por un buen camino, que tenga cuidado de nosotros. Gloria al Señor, que si tal vez hay un peligro, que Él sea el primero en que nos va a decir que hay peligro. Eso era lo que le pasaba justamente a Israel. Ellos estaban confiados en Moisés, porque Moisés era el guiador de ellos. Tanto, hermanos, ellos depositaban la confianza en Moisés, que ellos casi no tenían en cuenta a Dios para transitar, para caminar, para pedir. Pues toda su confianza plena estaba en Moisés. Pero ahora, hermanos, es Dios quien le dice a Moisés: van a acampar en Refidim. Y pienso que el pueblo estaba confiado en Moisés. Y a lo mejor diría: si Moisés nos guía a este lugar y nos dice que aquí vamos a acampar, es porque aquí va a haber agua para calmar esta sed que tenemos. Ahora, hermanos, usted y yo debemos entender que los ejemplos que la Biblia nos enseña, hermanos, de una forma física o material, no enseña en lo espiritual. Y por lo general, cuando nosotros tenemos sed espiritual, esa sed que nos cansa es cuando estamos pasando un momento difícil. A usted no le va a dar sed cuando está por ahí sentado sin hacer nada. No, pero cuando usted trabaja, cuando usted está fatigado, cuando usted tiene que cargar, cuando está llevando una opresión, usted siente sed. Y eso era lo que le estaba pasando a Israel en ese momento. Pero, hermanos, la gran dificultad para Israel fue que cuando ellos llegaron a ese lugar y tal vez, hermano, empezaron a decirle a Moisés: ¿dónde está el arroyo? ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está el lugar donde vamos a beber agua? Porque estamos secos, estamos sedientos. Pero dice la Biblia que en ese lugar no había agua para beber. Gloria al Señor. Y entonces dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos se dieron cuenta que no había agua en ese lugar para beber, dice la Biblia que inmediatamente Israel empezó a altercar. Israel empezó a enojarse. Israel empezó a contender. Y entonces dice la Biblia que el pueblo empezó a altercar con Moisés, como alguien que quiere obligar, como alguien que quiere humillar, como alguien que quiere a alguien hacer algo que no se puede. Dicen: danos agua de beber, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dice: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Pero, hermanos, óigame, cuando Israel escuchó las palabras de Moisés, dice la Biblia que Israel empezó a murmurar contra Dios. Y sabe, hermanos, que eso es lo que muchas veces Dios quiere conocer de nosotros cuando somos probados. Yo estoy seguro, hermanos, que lo que Dios quería en ese momento era probar a Israel y escuchar algo diferente de Israel, porque ellos ya habían visto la mano de Dios, ya habían visto cómo Dios les había sustentado, cómo Dios había abierto las aguas del Mar Rojo. Ellos habían visto la gloria de Dios cuando los enemigos venían contra ellos. Ellos habían podido mirar cómo la presencia de Dios les guiaba en una columna de fuego y en una columna de nube. Y Dios esperaba que Israel en ese momento tomara una actitud diferente, como diciendo: Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros. Pero no, ellos empezaron a altercar, a murmurar y a decir: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Porque hermanos, óigame algo. Nosotros hemos sido llamados para alcanzar la bendición más grande que puede alcanzar el ser humano. O sea, hermanos, la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para tener la oportunidad de alcanzar el reino, la promesa, la heredad de Dios. Pero asimismo también la Biblia dice que es Dios mismo quien nos guía, quien nos sustenta. Pero si hay algo, hermanos, que muchas veces sucede en nuestra vida cristiana, escúcheme, iglesia, en esta noche. Dios muchas veces nos prueba para que en medio de esa prueba, llámese cualquier prueba, nosotros aprendamos a respetar la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que aunque nosotros somos los dueños de las bendiciones, que aunque nosotros somos los dueños de las promesas, y aunque tenemos un Dios grande en poder, en misericordia, el Dios dueño de todas las cosas, sin embargo Él tiene toda potestad y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. En otras palabras, si Él nos quiere humillar, nos humilla. Si Él nos quiere enaltecer, nos enaltece. Si Él quiere quitar todo lo que poseemos, nos lo quita, gloria al Señor. Y si de la nada, gloria al Señor, quiere darnos abundancia, lo hace como Él quiere, porque Él es soberano. Nosotros no somos más que polvo. De manera que podría Dios en ese momento hablarle a Israel y decirles: yo soy Dios y hago lo que quiero. Si les quiero quitar la vida, les quito la vida. Y si les quiero dar vida, les doy vida, porque yo soy Dios, porque yo soy soberano. ¿Y quién puede detener mi mano cuando quiero hacer algo? Porque por la voluntad de Dios nos movemos. Y eso, hermanos, fue el gran error que cometió Israel. Porque habiendo conocido a Dios, dijeron: ¿está Dios con nosotros o no? Esas son palabras de arrogancia. Son palabras de contienda hacia Dios. Son palabras de ofensa. Y sabe, hermano, que cuántas veces nosotros tal vez en un momento difícil tal vez nos hemos salido del lugar que nos corresponde, que somos polvo, y nos hemos exaltado y tal vez nos hemos querido subir en un lugar más alto del que nos corresponde, y empezamos a altercar con Dios cuando Él pone su mano sobre nosotros para probarnos en algo. He escuchado muchos a veces, hermano, orando, y a veces con una palabra arrogante le dicen: usted, Señor, tiene que bendecirme. Señor, usted tiene que sanarme porque soy tu hijo. Yo he oído muchos evangélicos en la iglesia, hermanos, que cuando les viene el momento de prueba dice: bueno, es que parece que Dios no estuviera conmigo. Para eso me metí al evangelio, dice, para sufrir. Pero, hermanos, no hay nada mejor que cuando Dios nos quiere probar, nosotros podamos humillar nuestro rostro y decirle: Dios puede hacer lo que Él quiera conmigo. ¿Quién soy yo para contender con Dios? ¿Quién soy yo para contender con Dios? Dijo Job. Dios me dio abundancia y Dios me dejó vacío. Dios me dio y Dios me quitó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿quién soy yo si siendo joven quiere quitarme la vida? ¿Quién soy yo si Dios quiere probarme y poner sobre mí una enfermedad con la cual tengo que cargar muchos días o años? Yo a veces me pregunto, hermanos, la Biblia nos habla de un varón llamado Eliseo, un profeta de Dios, aquel que hizo tantas cosas. Resucitó muertos. Y tanto es, hermano, que la Biblia dice que aún Eliseo hizo milagros cuando se murió.
La Biblia dice que cuando Eliseo había muerto, hermanos, enterraron su cuerpo en una cueva, hermanos. Y ya el cuerpo de Eliseo se había deshecho, estaban simplemente los huesos de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el ejército de Israel venía de la guerra, traían aquellos que habían muerto en la guerra y un soldado. Y dice la Biblia que arrojaron ese cuerpo a aquella cueva donde estaban los huesos de Eliseo. Pero cuando aquel cuerpo tocó los huesos de Eliseo, aquel cuerpo se levantó otra vez. Pero oigan, hermanos, lo que a mí me sorprende es que este Eliseo, que fue un varón de Dios, que resucitó muertos, que hizo milagros, la Biblia dice que murió con una enfermedad. No podríamos pensar en esta noche, si él tuvo tanta autoridad para levantar los muertos, no podría orar y ponerse la mano en la enfermedad y decir: soy sano en el nombre del Señor. Ahora, como somos los hijos de Dios, que por cualquier cosa clamamos, y es lo lógico, ¿ustedes no creen que tal vez muchas veces en el momento del dolor de su enfermedad, tal vez Eliseo no gastaría unas cuantas horas orando, diciendo: Señor, sáname que me duele? Yo creo que sí. Pero la Biblia dice que él murió con una enfermedad. Y no dice la Biblia que en ese momento Eliseo estaba mal, que había pecado y por eso Dios no lo había sanado. No, porque la Biblia dice que hasta el último momento Eliseo profetizó. Gloria al Señor. Pero hermanos, muchas veces queremos, hermanos, no someternos a lo que Dios quiere hacer. Miren, hermanos, yo no digo eso tal vez porque conozca que alguien por ahí esté pasando un momento difícil y tal vez quiera hacer como muchos hacen, ¿no? Que cuando miran a alguien que está pasando un momento difícil, lo primero que dicen: vea, ese es un pecador. Yo escuché a alguien que decía: yo tengo casa, tengo finca y tengo plata porque yo soy fiel con Dios, y el que no tienes porque es pecador. Pero yo no predico en esta noche esto, hermano, porque tal vez conozca a alguien que esté pasando un momento difícil y le quiera condenar y decir: es un pecador. No. Digo eso porque muchas veces Dios me ha pasado por situaciones. Y después de altercar un poco con Dios, oígame, después de contender con Dios, después de decirle: Señor, ¿por qué me pones en esto? He tenido que reconocer y decir: pero Él es Dios, ¿y quién soy yo para contender con Él? Mas ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dirá el barro al que hace el vaso de barro: ¿por qué me hiciste así? Pedro él dice, hermano, que es necesario que nos hallemos en diversas pruebas, que toda clase de aflicción y de prueba, dice, que se van cumpliendo en toda la iglesia, en todo el mundo, dice. ¿Para qué? Para que se conozcan los que han de ser elegidos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el centro de este mensaje? De que en este momento de prueba, Israel hizo lo contrario. Y en vez de esperar en Dios, en vez de decir: Dios algo va a hacer, Él es soberano, Él hace con nosotros como quiere y como Él siente en sus designios. No, ellos empezaron a altercar contra Dios y decir: ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir en este desierto de sed? Pero gracias a Dios por aquellos que saben esperar en Él. Porque mire, hermanos, después de que ellos expresaron estas palabras, ¿acaso está Dios con nosotros o no? Mire, hermanos, por más que tengamos pruebas, nunca pensemos que Dios no está, porque Él ya prometió estar con nosotros. Y si nosotros pensamos: ¿será que es que Dios no está conmigo?, estamos dudando de su palabra, de su promesa. Y Él dijo: aquí estaré con vosotros. Y entonces dice la Biblia que por causa de eso vino Amalek contra ellos.
Y la Biblia dice, hermanos, que mientras el pueblo acercaba, miren las dos actitudes. Mientras el pueblo acercaba con Dios, Moisés se fue a la presencia de Dios a decirle: Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y Dios le dice: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y dice: aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y entonces dice la Biblia que se abrió una fuente. ¿Para qué acercamos con Dios en un momento de prueba si al contrario sabemos que Él siempre nos va a responder? ¿No será mejor, como dice el profeta, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios? Igual Dios les calmó la sed porque ellos se acercaron y dijeron: ¿será que Dios está aquí o no? Pues Dios dijo: sí, estoy aquí, les voy a abrir esa roca y van a calmar esa sed. Pero desafortunadamente, cuando el agua vino, ellos ya habían sido probados, como diciendo: tengan, tomen, incrédulos. Y entonces dice que vino Amalek contra ellos. Y en ese momento Amalek empezó a prevalecer. Pero había alguien que todavía podía levantar sus manos. Óigame, y dice la Biblia que cuando Amalek vino, Moisés subió con otros 2 varones y se fue al monte, a la cumbre del monte. Y mientras Israel estaba cansado allá luchando, hermanos, dice la Biblia que Moisés levantaba sus manos delante de Dios. Óigame, y cada vez que Moisés levantaba sus manos, dice la Biblia que esas manos levantadas hacía que el enemigo del pueblo de Dios se debilitara. Porque, hermanos, todo aquel que sabe esperar en Dios, así esté pasando el momento más difícil, todavía puede levantar sus manos delante de Dios en señal de victoria, en señal de que tiene un Dios. Qué bueno, hermanos, que en ese momento difícil que muchas veces pasamos, no vengamos a un altar en señal de derrota. No vengamos a un altar en señal de quejas y enojos, y tal vez diciéndole a Dios: ¿por qué me tienes así? Más bien venir a un altar en señal de que todavía levantamos las manos y decimos: aquí estamos, Señor, nos estás probando, Señor, como quieras hacer conmigo. Pásame por el fuego, me vas a pasar por muchos lugares, Señor, por muchas pruebas, pero quiero decirte algo, Señor, y es que todavía levanto mis manos esperando en ti, Señor, porque de ti viene mi sustento, porque de ti viene mi refugio, porque de ti viene mi salvación, Señor.